Pues bienvenidos, banda monchera. Hoy estamos en un capítulo nuevo con un gran compísima, un invitadazo. Y estamos con Andri, el chef Andri, para Muchas muchos. gracias. Y bienvenido, Andri, Muchas carnal. gracias, amigo. Muchísimas Hasta que gracias se por nos hizo. venir. Ya sí, ya tenemos muchísimo que no platicábamos. Va a estar interesante este Aquí pedo. estoy para que le rasquen a la duda Y que tengan. principalmente la carrera que Andri, chef, ¿no? Chef, pues no quiero presentarte yo, mejor preséntate tú. Nadie mejor que siempre lo he dicho para presentarte con uno mismo. ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Andri? Pues mira, Andri es un cocinero desde hace 15 años. Bien lo dices tú, pues soy un chef, pero pues el chef te lo vas ganando, ¿no? Entonces agarrando con el paso de los años, pues esa experiencia para que tú te vayas encargando de. Pero pues básicamente uno no deja de ser cocinero, o sea, desde que estás chiquito eres cocinero. Yo recuerdo que estaba con mamá, mis abuelitas, todas son muy buenas cocineras en mi familia. Entonces, pues desde que estás chiquito estás envuelto en la cocina. Yo me considero cocinero desde la cuna, ¿no? A mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho el tatuaje. Practico el rollo de tatuar, me gusta mucho tatuar. Pero pues lo dejo como hobby, no es algo que me haya dedicado al 100%. Me hubiera gustado mucho porque pues, te deja una lana, es muy redituable, te deja una buena cantidad de dinero. Y así. Y la inversión pues es mínima porque lo que metes ahí pues es nada más tu talento y vas jalando dinero, vas jalando clientes y tu experiencia va creciendo. Entonces pues ya depende de cada uno, pero mi experiencia yo la quería llevar por el arte. Pero no, se me dio por la cocina. Entonces, a veces las cocinas yo creo que están llenas de Van de la mano, personas, ¿no? sí, y de personas que a veces no se adaptan, porque también a veces no nos adaptamos a ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo en mi caso, pues también en la escuela. Yo no quería tal cual una carrera porque eso de estar en una oficina o estar clavado en un trabajo las 8 horas, pero sentado, pues no era algo que yo quisiera o era algo que yo anhelaba, ¿no? Entonces la cocina me gustaba mucho, pero también tienes esta falsa idea de que dices, me voy a dedicar a la cocina, voy a estudiar la cocina porque voy a ser un chef y voy a viajar y voy a hacer y me van a pagar un montón y... Con la que caemos No, todos, no, ¿no? no, voy a tener un billetote, ¿no? Porque pues, voy a ser el mejor, güey. Entonces hubo un tiempo en el que se puso como de moda lo de cocina. Sí. Yo estaba en la prepa, entonces estando en la prepa no me iba muy bien, éramos un poquito indisciplinados en cuanto a la prepa y se tuvo que sacar pues de manera, como se dice, abierta, ¿no? Entonces te topas en la cocina, yo estudio y trabajo al mismo tiempo en ese entonces, mis padres me apoyan durante un corto tiempo, pero pues la economía durante las familias aquí en México no es muy favorable en ocasiones, entonces te ves obligado de repente a salir a buscar tu oportunidad. Entonces pues ya de repente yo me salgo de la escuela, comienzo a trabajar en lo de cocina y empiezo a emplearme en cocina, pero de manera ya profesional, o sea, yo estudiando cocina y ganando de la misma ¿Cuál fue forma. el primer trabajo así ya gané dinero con la cocina? En la cocina fue, está aquí sobre Toyocan, en Toluca, es una cantina manejaban comida española, pero era muy matado, o sea, yo pensé que era muy fácil manejar el rollo de la cocina, ¿no? Entonces, Sí. en la escuela tienes 3 horas para hacer una Tu receta, platillo, ¿no? Nada más. 4 horas, ¿no? Para hacer Sí. una receta. Entonces, pues yo como en cocina, pues se me da la facilidad por estar con mi familia, estar envueltos, que ayúdame, pásame acá, pícame, ayúdame, pruébale, ¿no? Entonces, mi papá y mi mamá siempre han sido como muy dragones. Entonces, me compartían eso de vamos a comer a los taquitos de acá, ¿no? Entonces pruebas y ya vas comparando de una taquería a otra, vas comparando de una tortería a otra, entonces los guisos los vas probando, el mole de tu abuelita de repente te sabe diferente al de tu tía, entonces pues te vas haciendo como esa catador de esos alimentos, ¿no? Entonces ya de repente eres como crítico Claro. de lo que estás comiendo. Entonces, pues básicamente fueron mis primeras experiencias en cocina, fue en la cantina. Me topé con muchísimas personas en las que les pasó lo mismo que a mí. O sea, de repente no se hallaban en cocina, no se hallaban en restaurante, no se hallaban en bar, no se hallaban en las oficinas, no se hallaban en la escuela. Entonces, era gente que tenía de repente problemas personales. Entonces, los ambientes suelen ser muy Rudos, ríspidos, ¿no? muy rudos, exactamente. La Como muy gente que está tenso todo ahí, siempre, ¿no? no toda le gusta trabajar en lo que está.
Es Mucha, como, mucha sí me he persona. dado cuenta que en la cocina mucha gente lo ve como una salida de, pues, güey, vete de cocinera, vete de la balosa al Exactamente, restaurante, a eso ¿no? voy. Y ni siquiera se hallan ahí, porque aunque tú los ves en la cocina y los ves en el restaurante, ni siquiera se hallan en el restaurante, entonces lo hacen de malas. Y es Sí, sí cuando tiene pasa mucho. servicios negativos, ¿no? En los Ya te restaurantes. empiezas a brincar allá. Exactamente. A mí, pues afortunadamente me gustaba mucho. Entonces tienes esa parte de que te va salvando el hecho de que hagas bien tu trabajo porque sabes que quieres llegar a un resultado que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, si voy a calentar esas tortillas, pues quiero que salgan bien porque pues las quiero que sean como para mí, ¿no? Pero pues porque vas orientado a que pues quieres comer de eso, o sea, quieres ganar y quieres generar de esa parte profesional y pues quieres hacerlo de la mejor forma. Pero esas personas que no lo hacen, pues acarrean problemas, te acarrean con esas personas y te vas intoxicando de repente en ese ambiente. Sí Tú te que va va, ganando. exactamente, entonces tú que estás pues con todo, ¿no? Tú quieres entrarle con toda la cocina al restaurante, quieres ser el chef de aquí, quieres comerte el restaurante, pero ya te notaron, ya te notaron que tienes esa hambre. Y esa persona pues está notando que te están tomando más en cuenta a ti y que va a salir afectada. Entonces hay personas que ya tienen 40 años, se tienen 50 años en esa empresa, no en la empresa, sino de edad, ¿no? Y ya tienen sus 15, 20 años en la empresa y se les hace como que un chavito va a llegar a quitarles el trabajo. Entonces te bloquean de todas maneras. Sí, sí pasa mucho, ¿no? La que son muy egoístas, no comparten, te ponen cuatros Exactamente. o algo que sabes que vas a hacer mal y no te dice, de, güey, no vayas a abrir ese refri porque no sirve, ¿Correcto? te va a caer ese pedo, ¿no? Sí, Quieren ver que se te caiga y sí, sí, encuentras gente muy, muy bonita, creo yo, y al mismo tiempo gente al otro lado que sí está ya pues, muy mal, ¿no? En muchos aspectos y que saca todo su, pues, digo, su malvibrosidad ahí en el sí, trabajo, ¿no? Y contamina un poquito ese rollo. exactamente. Entonces siempre se vio así y luego muchos chefs me platicaban así, ¿no? De que pues no se hallaban y te vas a encontrar muchísimas historias en los restaurantes de que el lavalosa se hizo el chef, ¿no? Sí, Entonces te vas a topar de que la persona no viene porque haya estudiado, sino porque fue una constancia en el trabajo, ¿no? Fue muchos se una hicieron ahí, ¿no? disciplina en el trabajo. Entonces esa disciplina de repente los catapulta, pero no tienen el tacto para hablarle a las personas, no tienen esa calidad para hablarle a la gente y decirle, bueno, ven, te voy a enseñar, ¿no? Entonces tú llegas de nuevo y te dicen, a ver, tú, chavo, tráete 2 kilos de jitomate y vamos a hacer la salsa, ¿no? Vas a aprender a hacer ahorita una salsa. Te vas a aprender a hacer la casé, ¿no? Entonces empiezas ahí a hacer tu salsita. Tráeme ajo. Entonces tú vas por el ajo, pero cuando regresas ya está picado el jitomate, ya lo empezó a guisar y ya nada más te dice, después lo vemos porque ahorita no tenemos chance, mejor vete a picar el cilantro y el chile, ¿no? Porque pues es donde no quieren batallarle, ellos te lo Sí, van a dar algo las más feo, chambas ¿no? más Esto es puro mise pesadas. en place y órale el Exactamente, jardincito. exactamente, y te lo vas ganando. Entonces ahí como que mi parte de irme ganando ese trabajo en ese lugar, pues era entrarle a todo. Era entrarle a todo, pero pues si de repente estás envuelto en ciertas circunstancias, por ejemplo, es muy difícil, pero pues en todos los trabajos tiene rollos de adicciones y de sustancias, ¿no? Pero tú vienes de una escuela, vienes de una casa y de repente te encuentras con ese ambiente tan pesado, Pues ¿no? sí, muy Y fuerte. entras al baño y ves ciertas circunstancias y dices, oye, ¿qué onda, no? O sea, si yo pensé Es que muy la vida fuerte. laboral era muy distinta. Pero pues te topas con todo, hay gente que no se halla en el trabajo, de repente se pelean en el trabajo, de repente ves que maltratan a alguien, porque ahorita ya está como que muy, bueno, no, afortunadamente está muy normalizado el hecho de cuidar los derechos, ¿no? De los Sí, trabajadores y de las personas en exceso, ¿no? De hecho, en exceso, pero no siempre fue así. Y yo creo que en cocinas hasta la fecha no ha cambiado, porque también hay esa parte de muy fuerte. acosos, de ciertas Y que no se circunstancias dicen. que exactamente, que no se hablan, que no se dicen, pero la gente lo aguanta porque también hay una necesidad detrás de. Entonces, entre esa necesidad, pues las personas, señoras lavalosas, señoras de limpieza, tienen que aguantar ciertas circunstancias pues para poder sobrellevar, ¿no? Y también los sueldos que pues están tan bajos y de repente también tan criticada nuestra cultura de la propina y ahí choca mucho, ¿no? La gente también, en ocasiones te dice la gente, pues si no te alcanza, pues ¿para qué pides propina? Y si no pidas propina, mejor pide un mejor salario, ¿no? Claro. Pero no es tan fácil, o sea, Sí, no, aquí en México no es muy complicado eso. O sea, sí hay una cultura de exactamente, propina, pero aún así hay una. Todo lo contrario que sí contrapesa todavía mucho y se siente exactamente. en algún momento llegar propina, me imagino. Yo soy alguien que sí deja el 10 porque sí tiene que ser casi casi, si me Sí, atendiste chido va el 15 y si me atendiste mal,
y de plano sí fue pésimo, fatal, pues güey, Sí. te voy a dar el 6 porque sé que tienes que Sí. repartir, güey, ¿no? Pero, Y es lo que muchas personas no lo saben, ¿no? Que de repente ya muchos restaurantes te manejan el servicio ya incluido. Y a veces piensan que, pues, "Ay, es que el mesero traía una cara mala, ¿no? Y me atendió bien feo, no le voy a dejar propina. Pero esa propina que también tú no das, es propina que se afecta a los de atrás. sí, mucha gente no ve eso de afuera, Sí, ¿no? Es como de, güey, sí, me sí, voy a sí. chingar al mesero que me fue bien culero, pero, pues, güey, desde quien te sirvió tu bebida, ¿no? Quien la lava, quien lavó Sí. tu plato, quien lo preparó, quien lo dirigió, quien está checando a que el mesero haga bien o mal su trabajo, pues va un poquito más atrás. Entonces, si no Correcto. dejas propina a esa gente, ¿a quién fregas? A la gente que sí está chingando y sí o sí está haciendo bien su Sí. chamba para que ahí te... Que siendo realistas no es también algo que sea, o sea, una obligación del cliente, ¿no? Sí, Pero bueno, tenemos, creo que nuestro país es uno de los países que mejor servicio tiene dentro es una cultura de servicio. de la hostelería, ¿no? Entonces, pues aquí tienes el que te falta la servilleta y viene el mesero y te la da, ¿no? O sea, luego te van a ofrecer otra bebida, tienen esa cultura de estar contigo atrás. Pero te vas a otros países y de repente no te atienden. Sí, te les vale ver, es un como de di que te tomé la orden. Y si güey, quieres, ¿no? O muy sea, te diferente. doy tu orden y me voy porque tengo otros deberes, porque saben también que pues están orientados a su sueldo y a las horas ganadas. Y más sobre eso. O sea, no me importa, o sea, aquí tienes tu platillo, ¿no? Pero aquí pues es una con otra, o sea, también hay gente que también se pasa de lanza, ¿no? O sea, de repente dicen, no, yo no doy propina y no se la merecen porque pues tienen que exigir el sueldo. Y como de, mientras yo qué, güey, Está bien, ¿no? no, y está bien, es bien válido, pero de repente la misma persona te pide unos hielos y vienes con los hielos y te dice, ay, pero también tráeme unos limoncitos, ¿no? Y dices, bueno, le traigo sus limoncitos. Ah, y discúlpame, pero también me puedes traer te traen de vuelta y vuelta, ¿me Y entiendes? cuántas separadas al final, ¿no? Exactamente, Y ves, entonces no tienes mames. al mesero ahí a tu pie, a tu disposición prácticamente, y lo estás tratando como quieres, pues también mínimo. Sí, mínimo O no lo sea, no molesta, manches, dice, ¿no? ven y nos topamos, cada Sí, quien se va con su exacto. golpe, ahí nos vemos, ¿no? Exactamente. Pero si estoy a abusar, sí se me hace muy manchado y sí Así pasa es. mucho. Y pensaría la gente que en restaurantes bien mamones, que donde No. está. Luego la gente juzga muy mal, la gente que menos piensa es la que Sí. luego más te deja. Sí. Y sí está complicadón esa parte. Sí. Y a ver, ahorita cuéntame, ¿cómo sobrellevaste tu vida laboral con esta parte que te gusta más lúdica, con probar las flores? ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿Cómo aprendes a equilibrar esa parte de mi vida personal, mi gusto, lo que como me gusta estar, pues tengo que cumplir como padre de familia, como pareja, ¿no? Como trabajador y como persona, para uno mismo también tiene que dar. ¿Cómo llevas esa parte? Claro. Pues mira, yo creo que al igual que todo, o sea, igual de como, no sé, tú sales y te tomas una cerveza al final de tu turno, mucha gente tiene forma de sobrellevar ese fin de su día, ¿no? A diferentes actividades al final del día. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que terminan el día y se fuman un cigarro, o para relajarse se toman una cerveza, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo siempre he tenido un carácter un poquito difícil, un poquito explosivo. Entonces yo fui descubriendo que cuando se me presentaron las flores, pues mi carácter era muy distinto, ¿no? O sea, porque mi carácter de forma natural yo lo descubrí, o sea, no es algo, por ejemplo, que tengas como una persona que deja un consumo y de repente tiene un comportamiento, sino que de esta manera un comportamiento natural. El de repente meterme en ciertos líos, el de repente tener ciertos problemas. Entonces, al descubrir esto, yo el ejemplo del alcohol, yo no lo tolero, ¿no? No me gusta el alcohol, no me pasa tanto el alcohol. O sea, si te tomo unas cervezas, lo disfruto el sabor, pero el sabor, el alcohol, el destilado, el tequila, el mezcal, no me gusta, o sea, no me pasa la forma en la que te... Ajá, Ya los fuertes ya no. No me gustan. Entonces, un pulquito. Sí lo llegué a hacer, por ejemplo, en la parte de prepa, en la parte de mi carrera, pues tomaba mucho, ¿no? O sea, sí le llegué a entrar al alcohol. Lo de la escuela, Pero no me favorecía tanto. No me favorecía en el sentido de que tú te terminas unos alcoholes y después vas a trabajar al otro día, que Y va te diste relacionado. cuenta que realmente te afectaba, ¿no? Que no era muy bueno Exactamente, sí, exactamente a eso para voy. tu O día sea, a día, ¿no? despiertas y estás destruido, ¿no? Y sí Y está más la trabajando verga. en cocina y en una parrilla y tienes la temperatura a 300 grados en Llegar la a parrilla. sudar, güey. ¿A Y qué tienes que necesidad, cargar tus no? bultos de carbón siendo parrillero de repente y llegar todo crudo y es como, oh, no.
final yo no la aguantaba, ¿no? Pero sin embargo siempre tenía que estar ahí, ¿no? Porque era la responsabilidad. Y además pues también me hacía cargo en la parte de mi familia, ¿no? Ver por mi hermano, ver por mi madre, entonces siempre tenía que estar ahí. Yo no podía poner el pretexto de que ay, estoy crudo y no voy a ir a trabajar. Entonces tenía que medir esa parte. Entonces cuando yo pruebo esa parte de la flor, pues para mí fue algo positivo, ¿no? Porque mi forma de ver las cosas era muy distinta. O sea, tu problema no te lo va a quitar, no te lo va a desaparecer, pero lo ves con un ángulo diferente, lo ves con una posición muy, Sí, muy no diferente. sabes cómo digerirlo a lo mejor. Exactamente, ¿no? A lo mejor en mi juicio yo diría, no sé, me dijo, me insultó, dio un comentario negativo acerca de mi trabajo y me lo tomo muy personal y tengo todo eso rondando en mi mente y es que le caigo mal y es que hay un problema conmigo, ¿no? Sí. Pero yo después de que probaba la flor era como, pues güey, no es para tanto, o sea, no pasa nada, o sea, tú lo magnificaste, güey, ¿no? O sea, fue una cosa tan pequeñita y tú lo estás haciendo muy grande. Entonces iba evadiendo esos ciertos problemas, entonces me ayudaba, yo veía que mi forma de ser era muy diferente, me comportaba de manera muy distinta y pues para mí eso era favorable, ¿no? Pero como todo te va haciendo un consumo habitual, entonces pues también vas teniendo esa habituación al consumo y no es algo que te genere negatividad, pero pues sí, de repente sí necesitas como todo, ¿no? Como ejemplo un cigarro, ¿no? Hay personas que a lo mejor no son completamente viciosas, pero pues sí quieren un cigarrito para bajar el estrés o algo por el estilo, sí, ¿no? De esa misma forma nosotros. Antes de ir al baño, ¿no? Exactamente. Ya me estresé, me salgo de la oficina por un tabaquito. Pasa mucho, pero yo creo que más que nada está como muy mal visto el tabú de sí, pues que el tabaco es malo, pero sí, es legal. Entonces, sí, pues la gente prefiere ver a la gente fumando cigarros, sí, dañándose con químicos, que digo, y no es pretexto, no es defender, pero pues sí como que esa parte de pues, el alcohol, y si no te gusta, no puedo llegar a trabajar porque pues, ando al tiro, no ando tan al pedo con las cosas, mi equilibrio me falla. Fumo, me voy a chambear, hago todas las cosas bien chidas, más tolerables, me enfoco, estoy en mi pedo y nada más estoy sacando, y como robot, al final sí como robot, sí, se escucha mal, pero pues nada más está sacando y... Claro, pero también vas viendo la otra parte, por ejemplo, también si creces con, por ejemplo, nosotros que crecimos en un barrio, ¿no? Y vas creciendo con gente que tiene un consumo habitual también, te vas dando cuenta que también depende de tú cómo habituaste ese consumo, es como tú vas a reaccionar en el futuro con ese consumo. Por ejemplo, si tú nada más te dedicaste a ver la tele, te dedicaste a comer papitas, ver la tele y estar todo el día fumando a lo mejor o comiendo, consumiendo, se te hace un hábito, entonces de repente ya eres flojo en esa situación, ¿no? Y ya es como catalogan al marihuano, ¿no? Como en todas las consumos. Sí, güey, aunque tenga huevón, tiner, aunque tenga lo que tenga, pues le van a decir que es un marihuano. ¿no? Ya lo güey, es la etiqueta ya. Muy mugroso, que no trabaja, que es huevón, güey. Y realmente no, y sea una parte muy importante de este programa es eso, ¿no? Dar a entender y a mirar a través de estos ojos como mucha gente profesionalista, padre de familia, con puestos muy importantes, gente de abajo, gente de arriba, gente estudiada, gente no estudiada, pueden hacer su trabajo correctamente. Claro, sí. Con un pequeño impulso, ¿no? Obviamente sabemos que hay excesos donde pues ya el güey que está fumando todo el día es un trabajo y ya está todo apestoso siempre y de morro decimos, güey, ¿para qué gotas? Es para putos, ¿no? Sí. Y después entiendes que, pues, güey, es para gente más madura, güey, que tienes que ir a chambear, que tienes que dar un buen aspecto y al final me caga esto, pero como te ven te juzgan y, pues, y se ha normalizado a que soy más mi estilo y me tienes que respetar, pero también no te pases de lanza, ¿no? Exactamente, y también como te ven te juzgan, dirías tú, ejemplo, si tú tienes una entrevista laboral, y eso lo fui viendo a lo largo de mi carrera, ¿no? Si tú tienes una entrevista laboral y no vas en las mejores condiciones, ejemplo de vestimenta o que no te presentes inclusive en un vehículo, te cierran muchas puertas, ¿no? Es la apariencia la que te abre de repente ciertas puertas. Entonces, pues sí vivimos en una cultura en la que pues la apariencia que tú des es el resultado que vas a tener al final. Tú me dijiste, creo, de hecho fuiste tú, que me dijo, güey, tú nada más seguro di que sí. Y pues no mames, con esa seguridad lo que quieras. Exactamente. Tener, ¿no? Y sí, la apliqué, y creo que después sí me funcionó muy chido y pues sí, estuvo bien vergas. Sí, es que es la seguridad y como dice mamá, el toro por los cuernos, a lo mejor por dentro dices,
la madre, no, creo que ¿Qué no hago? sé Ya cómo que estoy, ya que hacerlo, la tengo ¿no? adentro, ya veo qué pedo. Sí, ¿no? sí, sí me ha tocado, o sea, de que te dan el sistema y es tu primer día, ¿y cómo le hago? Pues dale, ¿no? O sea, pero pues tienes que tener la Cocinar, seguridad sí, porque güey. de repente si muestras esa inseguridad y la gente lo ve, pues lo toma como arma, ¿no? O sea, entonces le voy a poner otra cosa porque sé que le afecta, le voy a poner otra porque sé que le afecta, entonces te van cargando de cierta información y de repente dices, "Puta, ya no No quiere ir a mi mames. trabajo, ¿no? Pero no, o sea, sin embargo, muestras esa seguridad de, pues ahorita lo hago, ¿no? De repente, uy, a lo mejor no sabes cómo hacerlo, pero La misma te gente aferras y se ve lo segura y se haces. empieza a mover y lo empieza a Exactamente, hacer, ¿no? Y dices, ah, exactamente, huevo, de aquí exactamente. esta ola la surfeo y Y al terminamos, final güey. dices, ¿ya viste? ¿Ya viste que Como sí si lo-?" salió, güey. ¿No? Pero pues bueno, a lo mejor y le batallaste, Sí, sí te sirve pero como salió. recordatorios también, ¿no? De, Sí, ah, mira esa técnica nueva, que haces lo exactamente. mismo pero con esa técnica o... Y no tener miedo a equivocarte, porque, pues, ejemplo, en mi carrera es el regarla, ¿no? El regarla es lo que te ayuda a llegar a encargarte de una cocina. Porque es lo que yo luego les digo, o sea, ¿cómo me vas a engañar cuando ya sé cómo me equivoqué, no? Y no tengan miedo a equivocarte, a lo mejor es nada más un proceso, pero pues hay que sobrellevarlo también. Eso es lo que te voy a decir ahorita que dices, güey, yo ya lo probé, ya sé qué pasó. Ujú. Creo que es una gran ventaja que tienes o un talento que muchos, muy pocos en la gastronomía la tienen, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor tengo muy buen olfato y de repente muy buen, pruebo algo y puedo detectar cosas, pero ya el punto al que llegas tú de, güey, y le faltó media hora de reposo y no la taparon bien al reposar y cuando y la cortaron casi casi de la derecha a izquierda, no sé, cosas así, que dije, Ujú. verga, qué pedo, cómo, pues no mames, ¿no? Te falta sal, lo entiendo, Sí, cosas así, pero ¿cuándo descubriste ese talento? Cuando pues llegaste un poquito más allá de esos sentidos. pues te digo, a mí en mi caso es siendo tragón, ¿no? O sea, en la comida. Por ejemplo, yo llegando a mi casa y, chinga, como que a qué huele, ¿no? Como a caldito de pollo, ¿no? Yo decía, entonces ya checaba y pues ya ve caldito de pollo, ¿no? Entonces te vas haciendo como en el olfato, te vas como Una afinando. memoria. Exactamente, en cuanto al olfato. Y en técnicas, pues vas aprendiéndole en cuanto a, como te digo, o sea, regándola, equivocándote. Si yo llegaba y de repente hacía un pastel, y me decía la receta, tienes que ponerle 20 gramos de royal, ¿no? Y el royal yo no se lo ponía, por alguna cosa lo había omitido. Lo metí a hornear y salía y yo veía que quedaba duro. Dice, pero ¿por qué me quedó duro? Entonces yo repasaba y veía que había omitido exactamente un ingrediente. Entonces yo ya veía que el error pues era que te quedaba de cierta forma. Entonces también yo veía para qué quería mi postre, para qué quería mi alimento, ¿no? Como me decía un chef, siempre ve la reacción del alimento ante el calor, porque es la única forma en la que vas a notar cómo va a reaccionar la Si va comida. a Y cambiar siempre o es no va ante a el cambiar calor. algo. Ejemplo, una lechuga, ¿no? Si tú pones una lechuga cerca de lo caliente, se va a bajar. Y es una reacción que tiene esa lechuga. Entonces tienes que irte también por esas obviedades de qué va a pasar con el alimento, sí. Sí, ¿no? mucha lógica. ¿Sí? Exactamente. Así dirías que ahorita, hoy en día, Andri, lo que es, hablamos de chef, se gana, ¿no? Mucha gente piensa que estudiando gastronomía ya eres chef y pues te das un madrazo con la pared cuando te Sí, das cuenta que no, te lo tienes que ganar. sí, sí, sí. Entonces, dirías que qué porcentaje es talento, porque sí es una favor, no sé cómo se puede decir, algo que tienes a favor que un Ujú. gran porcentaje de la población no tiene, ¿no? El detectar Sí, ese tipo de cosas, el sí, tener esa memoria sí, intramuscular de tu cerebro rápido con la de, güey, esto ya lo he probado, estas texturas claro. ya sé cómo es, pues no cualquier gente normal lo tiene, ¿no? Entonces, ¿qué tanto crees que es ese, pues que le chingas y estás duro, 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 dale, dale hasta que te sale un 50-50, o si es más talento, o si es más Yo creo perseverancia, que como en o si muchos, mitades te vas? claro, yo creo que como en muchos es también el talento en algo que debes de descubrir siempre desde pequeño, ¿no? Siempre hay algo que para algo que tienes talento y tienes que descubrirlo siempre. Pero tú te vas dando cuenta con el paso de los años. O sea, vas viendo de, a lo mejor como te decía al inicio, o sea, me gusta el dibujo, ¿no? Pero tú ya vas notando que tienes cierta habilidad para el dibujo. O sea, no se te complica, por ejemplo, Y hacer te algo en el ayuda con la dibujo. carrera, ¿no? Exactamente, te ayuda mucho. Y en este caso, pues era pues con la comida, o sea, lo que yo trato de experimentar en la comida son sensaciones, ¿no? Y también cómo voy a elaborar un platillo, pues es también en la forma en la que yo voy a orientar la técnica. Pero pues al inicio, pues ha sido muy difícil, Eric, porque para mí el equivocarme me llevaba como a la inseguridad. O sea, para mí esa inseguridad De la voy a cagar. de la burla, ¿no? De que te van a decir, ay, ¿cómo le va a quedar? Viviendo Y el no ambiente sabe, y ya pesado, viene del ¿no? trabajo de cocina, ya viene del estudio,
Entonces, pues tratas de aferrarte también a eso, pero pues también apegándote a tus aprendizajes desde chico, ¿no? Uh-huh. Y ahora algo muy importante, y creo que es un tabú muy grande con la gente que se dedica a la cocina y consume y fuma. Toda la gente me lo ha dicho, güey, tú que cocinas te has de hacer unos monchis bien pasados de verga. Uh-huh. ¿Tú cómo eras con eso? Hablando de monchis, cuéntanos del monchis que elegiste, que es tu favorito, y cómo descubres que puedes combinar también esa parte a tu favor. Pues mira, yo te platicaba, por ejemplo, mi monchis se remonta cuando yo era niño. En muchas ocasiones mis papás son comerciantes, se iban a surtir al Distrito Federal en ese entonces me quedaba yo solo. Entonces de repente me quedaba con mi hermana solo y pasábamos horas, ¿no? Así de aburrimiento, de no saber qué hacer, prendías la tele y había fútbol. En ese entonces a mí no me gustaba el fútbol, ¿no? Yo de chiquito pues ni siquiera masticaba el fútbol, ahorita me gusta mucho el fútbol. ¿Qué edad más o menos tenías? Yo tendría... Estuve en segundo de primaria. Ah, man, muy morro, que 7 años por ahí, no, sí. Bien morro, sí, más o menos. Entonces, de ahí vienen, te digo, ciertas cosas en cuanto a sensaciones. Luego llegaba mi hermana y yo jugábamos mucho a crear pócimas, ¿no? ¿Qué sale de ahí? Entonces juntábamos un huevo y juntábamos ciertas cosas, los movíamos y los probábamos hasta en crudo de repente, ¿no? Decimos, híjole, ¿no? Como que esto no queda bien, ¿no? Y combinábamos olores, combinábamos sabores. Y pues tratábamos de jugar con eso, pero de repente mi hermana se dormía. O sea, se aburría tanto que se dormía y yo quedaba solo. Así, pues, ¿qué hago, no? No tengo hermanitos para jugar. O sea, prendía el Nintendo un rato, pero de repente ya me aburría. Entonces ya iba a la cocina y yo siempre he sido muy tragón, ¿no? Entonces se burlaban mucho mis papás porque de repente me encontraban en el refrigerador, abría y me rascaba la cabeza y decía, ¿qué como, no? ¿Qué como? ¿Qué como? Crear, ¿no? Ajá, y yo veía pues un buen de ingredientes y decía, pues, ¿qué como? Entonces yo ya me sacaba un pan, veía que no había bolillos, ¿no? O sea, había pan dulce, de repente había una concha, había un cuernito, una mantecada, entonces decía, pues, ¿cómo me lo como, no? O sea, tengo hambre. O sea, abría un topper y había frijoles, abría un cajón y había queso, entonces decía, pues, ¿qué me hago con eso? O sea, no quiero una torta, pero, pues, ¿cómo me hago una torta con esta madre, no? ¿Qué hago? ¿Qué improviso? Lo que hacía era cortar mi pan, un pan dulce, le ponía queso, pero entonces no tenía la facilidad de pues prenderle al fuego. Ajá, exactamente, porque también no me dejaban la facilidad de aquí tienes el encendedor. Así no agarraste fuego tan morro tampoco. No, o sea, sí llegué a agarrar, pero por ejemplo tengo mis cicatrices de que corté una naranja y pues me llega hasta el hueso, ¿no? Pues mis papás no se enteraron porque pues yo de repente agarraba las naranjas y quería partirlas así como ninja, ¿no? Según yo. Entonces agarraba las naranjas, las aventaba y las partía en el aire según yo, pero pues jugando, entonces no tenía esa supervisión, por ejemplo, de repente por ciertos tiempos o lapsos, ¿no? Entonces ya agarraba los panes, los metía al microondas. Lo que hacía era meter un plato, le embarraba tantito aceite porque yo decía, si le pongo el queso se me va a pegar. O sea, yo veía que o sea, tú metes un plato, tú le pones los alimentos y cuando se te escurre el queso de la hamburguesa, pues se te pega, ¿no? Y se hace todo bien feo. Y decía, no, pues no quiero que se me pegue, yo quiero que salga mi quesito, ¿no? Entonces yo le ponía ahí tantita grasa, le ponía mi queso y a veces hasta un huevo. Le echaba un huevo ahí, lo cubría con una bolsa, lo cerraba y lo metía al microondas. Pero eran esas microondas grandotes, o sea, de los chonchotes toscos, calentaba bien feo. Entonces de repente se me quemaban las cosas, ¿no? Pero ya sacaba el huevito, sacaba el queso empezaba a dorarse, se lo ponía a mi conchita, le ponía un poquito de mayonesa, es lo que encontraba y vámonos por dentro. Pero pues obviamente era un niño, no era tan cual un monchis, ¿no? Sí. Pero de ahí pues iba creando. Pero bueno, yo siempre he dicho eso, cuando uno es dragón desde niño les da monchis y después descubres que ya lo potencias nada más con este pedo. Y de este monchis, cuando ya descubriste que sí tenías un monchis, lo replicabas. Sí, pero por ejemplo lo repliqué cuando estudiaba. Por ejemplo, apenas iniciaba en el estudio, pues de visita con mis amigos, vaciamos un refrigerador. Entonces estábamos en la borrachera con unos amigos y me dice un amigo, tenemos un chingo de hambre, ¿no? ¿Qué hacemos? Y un amigo dice, no, pues ahí tengo en el refrigerador ciertas cosas, si quieres, ábrelo. Algo y tú que estás estudiando cocina, el típico. Siempre pasa, tú que estudias gastronomía te vas a armar el bajón, güey. No, y es bien feo porque... ¿Qué te traemos? Porque hasta luego, no es molesto, ¿no? Pero de repente te molesta en el sentido de que, oye, tú que te dedicas a esto, ¿cómo hago tal cosa, no? Y dices, espérate, o sea, tú eres doctor, pero no te estoy preguntando, oye, me duele que qué es lo a que todos tengo. Les pasa eso, ya sea doctores, mecánicos, oye, güey, aprovechando que estás aquí, ¿no? Güey? Sí. Oye, ¿tú qué eres doctor?
Tú Y que eres es cierto. nutrióloga, hazme mi plan, güey, Sí, ¿no? Porfa, siempre güey. pasa, ¿no? Entonces, así sucedía con esos datos con ellos. No, man. Pues bueno, entonces esto nos lleva a este Monchis. Porfa, si me lo pueden pasar. Hablando de este recuerdo de la infancia, después de la escuela y todo. Pues hoy tenemos un Monchis para recordar esa infancia. Y pues que cae pues muy bien, en un muy buen momento de Monchis aquí con nosotros. Salsa, ser decías único. que no tenías casi pedo, ¿no? ¿Va a ser un... ¿Mande? De salsa me dijiste que no tenías como que pedo. No, cualquier salsa puede ser sin problema la que encuentres. Esa es la esencia de ese Monchis, que es lo que encuentres en tu refrigerador. Yo me recuerdo, hablando de la prepa, Sí. de la prepa, y los Monchis eran de huevo con tortilla frita, la verga revuelto nada más. Para lo que alcanzaba, ¿no? 1 kilo de huevo, 1 kilo de tortilla, papá. No, y fíjate que esa Chiles noche en nosotros vinagre, mezclamos güey. hasta, no me acuerdo si era hasta queso Oaxaca ahí en el huevo, no sé qué más le pusimos. Con ese amigo. Pero era una mezcla así, pero quedó bien bueno, ¿eh? Que al final termina Pero acabamos con su refrigerador, amigos, sí. dice, entre el hambre y la... Vacío. Quedó muy bueno. Pues esta es la mítica concha, tiene aguacatito, un bonito abanico de aguacatito, una costrita de queso, Bien doradita, es importante. doradita, Bien doradita. mayonesa y mantequilla secreta. Híjole. Es una salsita muy buena. Vamos a ponerle porque yo quiero probar. Dale. La verdad que desde la tarde que fui por las cosas, sí me iba imaginando algo. Dije, güey, va a estar de huevo. Hasta me imaginé con chiles en vinagre. Dije, puede ser con chiles en vinagre. Puede ser muy buena opción. Con chiles en vinagre se lleva muy bien. Unos en escabechito, híjole. Y sí lo imaginé también con chiles en vinagre. Esos eran los chiles que me salvaron un día la vida. A ver. ¿No quieres probar? Ufas. Como que el aguacate como que le neutraliza, no hace que le gane nada, güey. O sea, no sienten ni más el queso, ni más la mayonesa. No se siente tanto todos los ingredientes, Como pero... que se combina bien. Y te quita el hambre también. Es muy Más importante en el monchi que te quite el hambre. que te quite el hambre. Digo que me voy a bajar con algo porque si no se nos va a atorar. Eso va a ser muy Y importante. luego porque- todavía esta combinación para terminar. No, hombre. Con un ponche. Con un ponche bien calientito. Grillos. ¿Con qué? ¿Sabes qué es este tipo de monchis me maman? Chocomil, Chocomil. pero así como tipo frappé. Mm. O sea, aquí le echo hielos, leche, Yo chingo soy más de leche chocomil. tibia. No, yo soy de frío. Tibia no. Las cosas tibias no me gustan, güey. A ¿Y no qué ser la comida es tu pizza. favorita aparte? ¿Tu comida favorita cuál es? Muy difícil, soy muy tragón, es muy difícil eso. Pero Por yo ejemplo, creo... tienes toda la comida disponible para ti. O sea, ¿cuál eliges No primero? mames, no sé. Yo que estoy entre las enchiladas con cilantro, Enchiladas con cilantro. un pollito, crema, lechuga, no mames, con esa salsa verde que dices verga. ¿Pero es salsa con cilantro o cilantro Con en cilantro y salsa? aparte le pones cilantro Ok, arriba, ya. un poquito arriba. Como de taquitos de canasta. Sí, güey, no, así. Y antes me gustaba mucho la lasaña, Ujú. pero ahorita como que ya he perdido top en mis gustos, pero me gusta muchísimo la lasaña. Me gusta todo lo que es como espagueti, pastas así, con crema y tomate, Sí. me maman esas. Pastas es tu favorita. Sí, yo creo que las pastas Sí, me habías me comentado que maman. las pastas, ¿no? Eran Sí. la... Y la tipo italiana me gusta como que esos sabores tantas hierbas. Que La oriental no es tu fuerte. me mama también Sí. oriental, pero no soy muy experto. Todo lo que he probado me gusta, pero sí no sé que está muy cabrón y lo que nos llega es muy poca parte de lo Sí. que realmente es. De oriental llegué a trabajar como supervisor de cocina oriental también en Ciudad de México. Era buena la experiencia, pero al principio es bien complicado que te adaptes a los nombres japoneses de las cosas.
aprendértelos, ¿no? Sí, porque también cada uno tiene sus términos, o sea que, ejemplo, el pulpo tiene un término, el camarón tiene otro término, la res tiene otro término, ¿no? Entonces tienes que familiarizarte con ciertos términos para que te pidan una comanda. Entonces, ¿cómo la vas a cantar si no sabes los términos? Sí, no, imagínate, Exactamente, es ahí como- puedes llegar, ¿no? Yo estoy bien fino en las técnicas, sí, pero a ver cómo se llama y cómo se maneja, ¿no? A mí sí Ocupas es muy comparar. importante. Es que nunca había pensado en ese pedazo. Ujú. Como que, o sea, parecía que es muy difícil y que tienes que cortar exactamente ahí sí o sí, güey. Sí, Sé que es muy que es más, complicada. es una cocina de arte, de mucha técnica en el arte. Entonces, lo que te va a dar lo vistoso es el corte en sí, más no tal cual el platillo armado, ¿no? Sí, no es tan sencillo como se ve, Ujú. ¿no? Me recuerda mucho a la cocina fría de muchos lugares que dicen, güey, la más fácil porque ni siquiera calienta, pero es como de, güey, los aguachiles, los ceviches. Sí. Montar este pedo tiene su Pero también ahí su lo truco. difícil es consíguete de calidad el pescado. Y no llega, y luego más a esas partes no llega tan, O sea, eso es chido, un güey. sashimi de qué te gusta, de trucha, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo que compres un, no sé, un salmón, salmón chido, un ¿no? oraquín, Y ¿no? me Que cuenta de que tengas... depende de la zona del salmón, también Exactamente, influye mucho, ¿no? exactamente. Sí, del norte, del sur, Ahorita Chile, que dicen ¿no? que los chilenos, pues los chilenos son de los más baratos, ¿no? Que te encuentres un ejemplo de Nueva Zelanda, que es prácticamente como mantequilla, ¿no? Hay salmones muy, muy buenos, los atunes también, oraquín, que son perfectos, eso es un color muy, muy rojo, muy bonito. No sé, que te chingas en el de la Ajá. latita, ¿no? No, Exactamente, pero entonces ahí es lo vistoso, porque pues muchos también te dicen, no, pues es que ese restaurante es chingoncísimo, ¿no? El chef es buenísimo, sí, pero también tiene la infraestructura, ¿no? No nada sí, la más se calidad trata del producto ahí. sí, no nada más se trata de que tengas la calidad como chef, sino que también te acompañe un buen equipo también de utensilios, un buen equipo gerencial, que tengas también toda la Todo mano al y tiro, unos ¿no? buenos productos. Sí, que no te falle el horno, que ya... Los proveedores, ¿no? que ahora te llegó el callo más negrito, no Exactamente. blanco, qué pedo, ¿no? Exactamente. Entonces también tiene que ser esa planeación y tienes que ir de la mano con todos, pues para que la comida sea... Creo que por eso mismo es costoso, ¿no? De tanto filtro que Exacto. tiene, que sí sube mucho el precio de toda lo que se ocupa para ese tipo de comida. Sí, más que nada también la técnica, porque también si tienes pescados de buena calidad, pues también no lo vas a ronquear un atún con una persona que apenas va empezando, ¿no? Porque son piezas grandísimas, son muy caras, o sea, a veces superan los 50,000 pesos las piezas, como para que llegues y le pongas, lo cortes a exacto, un cuchillazo con un cuchillo de pan, ¿no? O sea, y es muy no, común. Mames. Y te vas a topar de todo, porque también con tal de obtener los trabajos, mucha gente llega y te dice, yo sé hacer de todo. El seguro, como se dijo hace rato, ¿no? Yo sé. No, hombre, yo Campeón manejo mi de camino, todo, ¿no? Y güey. de repente, y te ha tocado, ¿no? De repente, tú lo viviste, o sea, llegaba Sí. gente que yo soy practicante de tal lugar, ¿no? Y se tronaba la mitad Y del luego, turno. ¿no? O sea, yo soy también acá, he Que manejado sí iban y tantos que terminaban el turno y restaurantes se iban. y se esconden, o sea, se van a, como dicen tras bambalinas, o sea, Sí, ¿no? Se van a al baño llorar, una o sea, hora, güey. ¿no? y tal cual se van para atrás porque pues no aguantan esa presión. La presión, Pero pues sí. no es para todos este rollo. Sí, es muy diferente el güey que sacaba 10 en gastronomía y sacaba Sí. sus platillos bien decorados. Y como decías, 6 horas entre 5 güeyes para tu Ujú. platillo, aviéntate tú solito 6 platillos. Exactamente. 5 minutos. No, ya con la experiencia, por ejemplo, me pasaba mucho en la escuela, ¿no? Ya con la experiencia que vas así obteniendo en el trabajo, pues 3 años de escuela es lo equivalente a meses en el trabajo, ¿no? Aprendes Porque lo más. vas aprendiendo muy rápido. Entonces yo llegaba y de repente ya veía que tenía que hacer una sopa en 3 horas. Sí. Bueno, Hasta la cotorreabas, ¿no? la hago en 15 minutos y me voy a cotorrear 2 horas a la Sí. cafetería y regreso y termino, ¿no? Te le dabas las cachetas Ya a tus lleva- compañeros, ajá, órale, exacto. con el pescado. Y ya vas, tu exacto, tiempo. ya llevas tus tiempos más manejados. Sí, sí, Y siempre ser el chismoso, pues a mí me gustaba ser el chismoso. Pues métete aquí, vete acá, que vamos a ir a... y siempre, y como también me arrepentía de ciertas cosas porque me privé de muchas también, ¿no? De ciertos eventos, Sí, de que ya se te casó un amigo, muy de que- absorbente, ¿no? exactamente, y de que ya te nació otro amigo, su pequeño, de que otro, pues ya se No te tienes fue. vida realmente. No, Yo porque recuerdo tuviste mucho que que nos ir. decían eso. Ujú. Y háganse a la idea de que si trabajan en Sí. esto, no tienen vida social, Sí, para sí, ustedes sí, no hay es difícil. cumpleaños, no hay fin de año, Navidad, Muy no difícil. hay Día de las Madres. Ustedes van a trabajar mientras Sí. la gente se divierte. Y te vas haciendo esa costumbre, ¿no? Y de repente ya eres un tanto frío, un tanto seco. Porque ya llega tu cumpleaños, o llega el cumpleaños de alguien y dices, pues, Se es vale cumpleaños, verga ya, ¿no? ¿no? Pero, o sea, Y es, ajá. pues qué sí, chido, es güey. cumpleaños. Ya viene Navidad, pues sí, otro día de madriza, ¿no? Para nosotros.
Y dices, en el 25 lo gozo, ¿no? Porque el 25 no abre nada. Y restaurante que abre el 25, restaurante que se raya. Hasta la chingada, sí. Exactamente. Y de ahí pues no paras, porque ahí vas a hacer tus reservaciones de las empresas que salen y hacen sus posadas y no paras. Entre semana que ya son los tranquilos, ahí sí no se puede. Ya muchas empresas te hacen tu fiesta de fin de año en febrero, porque... Ya es de inicio de año, ¿no? Sí, se me Exactamente, pasaba. ya ahí con el Cupido te van festejando, Casi, porque casi pues ya, todo ¿no? O junto. sea, Y ya tu no te dan cumpleaños de una tiempo. vez morder el pastel de la Ajá. empresa. Así es. Comer parado. Es Ya algo que- debes tantos años tener tus varices de estar parado. Titán. Sí, por supuesto. No, ya era Sí, cansado. decide tanto tiempo parado, pero ya te acostumbras, de repente llegas a casa y ni te sientas. Sí, sigues haciendo lo mismo, ¿no? Todavía. No, güey, está No, chido, ¿no? no, Estoy así. bien, güey, gracias. Ajá, igual así, sientes, no puedo porque te haces a la costumbre. Te empieza, no sé si pasa como que te hormigueando aquí la rodilla y tienes que estar estirándote y dices, Sí, "Puta madre, o tengo que alguna dar- ya tengo que dar una fiesta. vuelta, güey, algo tengo que hacer Exacto. ahorita, ¿no? Tienes que estar activo haciendo algo porque sientes que no estás generando nada, ¿Sí ¿no? sientes que la gente que trabaja en esto es hiperactiva o seas hiperactiva dentro de esto? De que siempre andas así haciendo algo, siempre tienes que andar haciendo algo. Yo digo que se hace, pero si es una constancia, le gusta y se va a dedicar a esto. No, porque te vas a topar con gente que no mueve ni un dedo, o sea, yo no, porque no me dedico a eso, no es mi área, ¿no? Eso no me corresponde a mí. Pero pues hay gente que sí le va a entrar a todo, entonces hay gente muy activa y los que son muy activos suelen crecer muy rápido, son esos lavalosa que se convierten en chefs, que son muy metidos a ver cómo lo hizo, ¿no? No te voy a enseñar, pues no me enseñes, güey, o sea, nada más con ver lo voy a aprender. No me enseñes, lo vamos a ir aprendiendo. Sí. Si eres envidioso no me pasa nada, mejor lo veo la próxima, ya veo cómo te quedó. Lo voy a probar, güey, porque cuando yo lo haga quiero que me quede igual. Claro. Entonces ahí empieza todo eso que me comentabas, ¿no? De saber cómo llegar a esos sabores. Porque son tan envidiosos y tan egoístas que yo voy a llegar a eso. Tienes que Sé que saber voy a llegar a detectarlo. eso. Entonces, ¿cómo lo voy a llegar? Pues no sé, a lo mejor y no es que esto no me sabía así, el mío me sabe más a ajo, le voy a bajar más en ajo y el otro estaba más rojito. Pero tienes que ser bien observador, ¿si no? Sí, muy detallista aparte, Sí, ¿no? Es sí, muy- tienes muy que ser observador con todos los detallista, detalles. observador y medio perfeccionista. Y con todo esto, ¿cuál dirías que es tu área o tu cocina fuerte? Así que digas, güey, aquí me la pela. Cocina oriental y chocolatería. Sí, ese es mi fuerte. Chocolatería, panadería la manejo muy bien, siento que tengo ese talento nato, ¿no? Para mezclar ingredientes y que me quede el pan, ¿no? Porque de repente, ejemplo, Sandy, ¿no? Me decía, llegaba un evento y me decían, tienes que hacer un pastel, tienes que hacer un pan. Yo estaba de malas porque en ese ambiente pues no era muy favorable, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces ya de repente con todo mi estrés, y, ya, le aviento aquí, le aviento sal, le aviento esto, le aviento el otro, mezclo y boom, de repente crece el pan, ¿no? Y sabe bien rico y dice, cabrón, ¿qué pasa? Y siempre me decía Sandy, o sea, no lo hagas enojado porque te va a quedar más rico y lo que queremos es que no nos carguen tanta chamba, Sí, ¿no? Que no vean que lo podemos hacer, güey. Exactamente. Si de por sí no estamos haciendo cosas que no, güey. Pero sí, eso es lo que más yo manejo. Y la chocolatería se me hace pues muy fácil entenderla, no sé. Y es complicada, ¿no? Sí. Se dice es complicada. Yo digo que es fácil, pero es laboriosa. Y Son eso mucho de la laborioso. temperatura bajar, súbele, que se brille. Tienes que ser preciso en la temperatura, ¿no? O sea, que la subes. Y si no eres preciso, pues que tengas la técnica para detectar cómo. Cuando ya tiene el tono. Cómo se elevó la temperatura del chocolate, cuándo la bajaste, cuándo ya se le salió la grasa al chocolate, cuándo ya se desgrasó, cuándo pues ya te rompieron esos cristalitos del chocolate para saber en qué punto ya lo tienes. Si agarras ese punto plastilina para hacer, ejemplo, un cilindro, pues que el cilindro lo hagas de manera correcta. Que lo dobles bien, que llegue hasta la buena altura, pero pues para eso tienes que tener el punto plastilina, ¿no? Y ese punto tiene que ser de vista. Es de vista. Cabrón, ¿no? Sí, porque te pasas tantito y se te cuartea. No llegas y te chorrea. Pues tiene que tener un punto en el que cierras, pum. Y muy pocos creo que trabajan la chocolatería. Sí. Yo era muy fan de José Ramón. Para mí fue el primer chocolatero que conocí, cabrón, hace 15 años. Y dije, verga, ya después vi que mucha gente sí hace cosas más pasadas de vergas, pero ese güey fue el primero que me abrió las puertas y vi que era un arte y dije, no mames, güey. A mí yo soy muy malo para la chocolatería. Y a mí me gusta porque es un juego para mí, o sea, es como la plastilina, ¿no? Yo cuando era morrito agarraba plastilina y creaba, ¿no? Es que digo, compagina con tus gustos personales de la pintura, de estar moviendo. Me imagino que el fondant también lo sabes manejar. Sí, por supuesto, eso, ¿no? Sí. Por la misma parte que ya se te facilita esto. Sí. Pues ya como juntarlo con ahora tu profesión. Pues sí. Imagino que pero va evolucionando, ¿no? Ejemplo, la pastelería. O sea, yo también la pastelería que manejo al 100% es una pastelería que ya no se utiliza tanto, ¿no? Manga duya. O sea, y decorar a mano alzada, que es algo muy complicado. ¿No?
sea, la gente dice, pues se ve viejo, ¿no? Ya esa técnica es de antaño, pero es muy difícil manejarla, porque ahorita pues como si haces un espejo y bañas todo completo el pastel, le metes 2, 3 colores y se te hace como un arco iris. Pero pues también tiene su grado de dificultad, llegar a esa temperatura, que tenga la cantidad correcta de grenetina, que te escurra bien. Y ya, según yo, ya lo hacen los maestros, ese pedo solamente, ¿no? Ya son muy bien pagados, porque no cualquiera se avienta la técnica, exactamente. Y tienes demasiadas duyas en la medida y cómo vas a decorarla, entonces esa es la que más cuesta trabajo, pero pues a mí me decía una profesora, es que tú eres un poco perfeccionista, porque yo agarraba el pastel y lo aventaba contra la pared porque no me quedaba. Dices, no, y volví a repetirlo, pero pues tenía una hora para volverlo a repetir. Entonces pues es esa parte, pero el chocolate me late mucho más. Trabajar el chocolate, siento que se moldea muy bien a tu manera. Rellenar bombones, hacer ganaches, trampados, todo me gusta mucho. Y es lo que más manejo. Y la cocina oriental, se me da mucho la facilidad con el cuchillo, cortes delgados, elaborar los rollos de sushi, diferentes técnicas de deshuesados. Fue cuando llegaste acá, dijiste, no mames, por la verga, ¿no? ¿En dónde? Ahí en los mariscos. ¿Dónde llegué a caer? Sí, porque... Sí, pero o sea, sí, no, muy... porque te tienes que adaptar. O sea, te tienes que adaptar. También tú no llegas a un lugar de, ay, no, pues es que esto está bien sencillo porque yo sé, no, porque también... también tiene su chiste. O sea, te va a decir el mamón, ¿no? Porque pues no me gusta también ese tipo de... Tú bien sabes que yo no soy no eres así. De levantarte. No, yo no soy de que yo llego y soy, ¿no? O sea, primero te demuestro y compartimos las ideas y a lo mejor en el camino te vas dando cuenta de lo que yo sé, ¿no? Y te lo comparto con gusto. Pero no voy a llegarte diciendo yo sé tantas cosas, porque no es mi estilo. Claro. Sí, eso sí me consta mucho, digo, es algo que me sorprende de ese control que tienes mucho, de cuando revientas, ¿no? Cuando sí pasan cosas bien cabronas y aún así mantienes la calma, aún así lideras el equipo, lo llevas o le compartes o le transmites esa parte para que sí o sí el barco salga a flote. Sí. Pues está cabrón más cuando dices que tienes un temperamento muy de la verga, que también yo lo he llegado a ver, y sí está de la verga, entonces, imagino que es como el que en general la gente que es muy explosiva, es muy tranquila en su día a día, y de repente cuando revienta, pues mamaste, ¿no? Sí. Yo creo que ese tipo de personas somos como que más transparentes, ¿no? Y yo siempre he agradecido más que seas transparente en el sentido de si estás enojado, pues notar que estás enojado, ¿no? O sea, si yo de repente te veo molesto, pero pues veo que me hablas bien chido y así, pues yo tengo ciertos cuidados, ¿no? Porque veo como que a lo mejor me estás mostrando algo que no es, ¿no? Pero regularmente la gente que es muy explosiva y muy así, pues te está mostrando cómo es. Entonces, lo veo un poquito más transparente a la gente que de repente te da una buena cara y por atrás sí, otra, no. Que también hay un chingo en el medio, ¿no? Sí. Que confías en esas personas y al final dices, no mames, no. Si te terminan apuñalando casi. No, y me ha pasado, ¿no? Gente que no sabe nada, por ejemplo, en parrillas, me llegó a tocar en una ocasión, una persona que no sabía nada, o sea, apenas si empezaba en cocina, ¿no? Había trabajado en el Chili's, y en el Chili's pues no tienes parrilla tal cual, o sea, tienes un proceso de cómo cocinar las hamburguesas y diferentes cosas, pero no tienes tal cual una parrilla. Es como un McDonald's, ¿no? Que ya es todo... Exactamente. Sí, nada más vas armando y tienes ya te lo dan todo hecho casi. Así es, y acá pues tenemos que hacer producción de todo, ¿no? Desde nuestra mantequilla negra, para los atunes, para los salmones, para la langosta, para los cortes, ¿no? Hacer tu preparación de la grasa para los cortes, montar tu carbón y todo. Entonces él llegó como ayudante y pues le fui enseñando ahí todo lo que yo le podía haber compartido y le fui enseñando, manejó después bien la parrilla, ya manejaba completamente el servicio, llegaban fines de semana y lo manejaba solo, ya no me estaba como supervisando. Y me empecé a enterar de que pues hablaba negativamente de mi trabajo, ¿no? Y buscaba sacarme de ahí. Entonces lo logró de repente, ya tuve problemas con el gerente, yo no aguanté. Entonces no soy mucho de quedarme en lugares que no me traten muy bien, y no porque busque un trato especial, ni porque sea el princeso de que quiero que me traten bonito. Porque todos buscamos trabajar en un lugar que te sientas cómodo, que te sientas a gusto, ¿no? Y en el momento en el que te perturban tu trabajo, tu fuente y tu manera de vivir, pues ya no lo ves como un juego, como yo lo veo, ya no lo ves como algo que te apasiona, sino ya lo ves como una... Ya pesa, ¿no? Sí, ya lo ves muy difícil trabajar así. Entonces, yo no lo veo como que sea un trabajo muy fácil o muy que te quedes años en cocina, sino que si tú quieres y realmente te quieres dedicar a esto, adelante, pero si no, lo vas a sufrir. Sí, te va a pesar un chingo, ¿no? mucho, porque va a ser una pesadilla. Sí, la neta sí es un trabajo muy pesado que... Sí. Y creo que muy poco valorado. Muy poco. Luego,
Y es un trabajo muy, muy pesado, que sacrificas muchísimo en Sí. tiempo, en persona, en tus alimentos, te comes mal, no desayunas bien de la Sí. chingada, decías comes parado, a veces en un rinconcito, vas, comes una cuchara de regresas a seguir sarteneando, Sí. güey. Y eso sí, pues te fue y te dio bien, ¿no? Y te dio tiempo de ir y dar a esa cucharada, porque Sí, luego sí, ni claro. eso. Y que también algo pasa, vas entreteniendo la cabeza y no te da hambre, ¿no? Te das cuenta que ya son las Sí. 11 y dices, verga, no comimos y entramos a las 9 de la mañana, güey, qué pedo, ¿no? Sí. Sí, es un trabajo muy Y difícil. se te desatan los malos hábitos, ¿no? Por ejemplo, llegar y atascarte, ¿no? Porque ya no comiste Pinche nada atracón, güey. ya no comiste nada en el trabajo, entonces llegas a casa, abres y comes, pero en ese comer pues está el saciarte hasta que revientes casi, entonces te acuestas de lleno y tienes esos desórdenes alimenticios que te van Ya te dio colitis, afectando, ¿no? supongo. Yo no sé realmente de eso, pero Sí. seguro te va a causar Sí, va a chingarte en algún momento. algún Sí, daño, y ¿no? mucha gente en este pedo, he visto que tiene colitis, gastritis, Sí, güey, seguro. y una adicción. Sí. Es algo que seguro va a tener un cocinero, Sí, ¿no? sí, Gastritis siempre. y hay una adicción, sí o sí va a tener Siempre. algo. O al cigarro, al alcohol, a las drogas, ¿no? A las mujeres hasta con sus a las mismas mujeres, compañeras. ¿no? Por ejemplo. Sí, está muy, es un ambiente muy fuerte. Me imagino Sí. que como hombre se ha vivido muy fuerte y como mujer viéndolo a lo mejor también ser todavía más pesado y entrar a ese ámbito Sí, sí, laboral. claro. Y las señoras que, porque son señoras las que sí se quedan, se hacen, que se terminan siendo las mayoras o chefs. Uf, No mames, tienen un carácter de la chingada y de güey ni me voltees a ver. Y sí. gente, mujeres y con gente, digo, con carácter así, son las que realmente resaltan. Sí. Antes en cocina, ¿no? Hoy en día está como más regulado, hay muchísima mujer más y es muy cagado, Sí. ¿no? Porque decían que las mujeres cocinaban y los hombres trabajaban y en la cocina es, güey, el hombre era como más representativo el hombre. Sí. Y ahorita ya ves chefs muy importantes, ¿no? Desde que empezó Paulina Abascal, desde sus Sí. hace como 15 años y empezó a levantar ese rollo, ¿no? Sí. Solange, ¿no? Imagino que su esposo era muy famoso y ella empezó también como a jalar por ese rollo, todo eso. Así es. Pues sí, yo he visto mucho. ¿Tú cómo has visto esa parte de la cocina de los géneros? Tú Pues, que dices todo liderando los dos. Pues es bien difícil trabajar con puras mujeres, para mi gusto, ¿no? Para mí, en mi experiencia. Y no difícil de que sea que no te hagan caso, no sé, diferentes cosas, ¿no? En cuanto a una jefatura, sino que es muy difícil porque entre ellas suelen llevarse más pesado que Muy malo. inclusive los hombres en lo que yo he vivido en restaurantes. Entonces sí suelen cotorrear un poquito más pesado y pues si tú quedas individual ahí con las chicas, pues sí es un poquito... Es fuerte, Sí, ¿no? sí, porque te traen luego de bajada, ¿eh? Sí te intimidan, ¿no? Sí te intimidan, te traen de bajada. Y te terminan intimidando. Pero suele ser difícil porque luego suelen pelear entre ellas mucho. Hay mucho chisme, ¿no? Sí. Creo. Se escucha mal, pero cuando Es la muchas verdad. mujeres trabajan juntas se hace mucho chisme siempre. Es la verdad, porque se hacen grupitos, como en todos se hacen grupos, ¿no? Pero inclusive con los hombres, yo lo que he visto es que de repente ya hacen un clic, o sea, se llevan muy mal, pero de repente ya terminan hacen un dándose en clic. algún Ajá, punto, ¿no? exactamente, de repente llega un punto en el que ya se empiezan a hablar y después ya hasta salen, toman juntos y se hace una buena amistad. Y al inicio siempre empieza con un, tú me cagabas antes, ¿no? O sea, siempre, tú, es sí, un me clásico. cagabas los huevos antes, güey, pero pues ya es la amistad, ¿no? Qué De chido, repente. Y en chicas yo no lo he visto tanto, o sea, sí Muy se raro, llevan ¿no? bien, pero ya afuera ya no hay tanto ese. Sacan la Exacto. chamba nada más. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, o sea, lo que yo he visto, sí, eso es lo que pasa luego con, Sí, con las pasa. chicas, pero también obviamente hacen sus grupos, ¿no? También Sí. tienen, y entre esos grupos, pues también suelen tirarse. Es muy difícil generar un restaurante, cualquier lugar que ocupa una cocina y que se divide en zonas como barra, meseros y cocina. Cuando empieza a dividirse todavía mucho más ese pedo, es cuando ya también siento que hasta el servicio empieza a decaer un poquito, ¿no? Sí, Y donde ya pesa más todavía el trabajo. Sí, claro, y también tienen mucho que ver los jefes, ¿no? Porque también hay restaurantes en los que te exigen que te comportes como si fuera un monasterio, ¿no? Una iglesia, porque pues no quieren que hagas nada. Cuando pues volvemos a lo mismo, o sea, es gente que pues también es cotorra, es desmadrosa, vienen de abajo y gente que necesita también sobrellevar ese trabajo, ¿no? Regresamos. Es que tembló. Tuvimos que... ¡Pum! Se nos fue el video. Ya pasó, ¿no? El camarógrafo se desmayó. No le olvidó darle de comer. Ya le dimos una conchita, ya quedó chingón. Ahora sí. Ya la pálida del camarógrafo. No mames, se nos sumió aquí adentro, se nos horneó.
Pues bueno, no vamos a retomar porque a lo mejor ya se nos olvidó de qué estábamos platicando. Efectivamente. Pero pues tenemos muchísimos temas de qué hablar. Y yo creo que vamos a meter una muy buena segunda parte. Y nada más para terminar, algo que nos quieras contar, algo que quieras dejarnos de Andri. Pues que quiera dejarles de Andri, pues siempre que disfruten su trabajo, ¿no? Siempre disfruten su trabajo, disfruten lo que hacen, porque es muy importante que estén felices haciendo, pues, sus actividades en cuanto a profesionalmente, pero de manera, ¿cómo te puedo decir? Pues plena, no sé cómo explicarlo, no sé cómo expresarlo, o sea, necesitas trabajar en algo que te apasione para que no lo sientas como un trabajo. No te pese. Exactamente, que no te pese, que lo sientes más como una diversión. O sea, yo lo veo así del lado de mi trabajo, no hablándote de mi Que te actividad. emociones, Exactamente, ¿no? exactamente, porque no sé cómo expresarte en ese sentir, pero para mí es una diversión. O sea, llegar a mi trabajo y comenzar a hacer mis actividades, para mí es muy entretenido, es tratar a los clientes, es llegar, es como jugar a la comidita, ¿no? Entonces, yo lo disfruto en esa parte, me gusta mucho y pues de esa manera no me pesa, ¿no? Siempre llego a casa con una sonrisa y pues a estar con mi familia, porque es lo que más disfruto. Si yo estuviera en un área, exactamente, y yo si estuviera en un área en la que no me gusta, estuviera en una oficina, yo creo que sí llegaría. Sí, de malas. Sí, de malas o simplemente no me sentiría a gusto en lo que estoy haciendo. No avanzaría de la misma forma. Incompleto. Así es. Y ahora hay algo muy importante que quiero que aprovechen todos. Tú lo sabes que estudiaste gastronomía, hay un tabú muy grande con la gente que entra, lo que hablábamos hace rato, de voy a trabajar en un crucero, voy a ser chef el siguiente día, que voy a llenar un vergo, voy a poner mi restaurante. ¿Qué consejo le das a gente que tiene ahorita 15 años, 16, que está como apenas agarrando el rumbo de qué quiere estudiar y se va con la idea de que gastronomía es una muy buena carrera? Yo lo digo mucho, a veces no la recomiendo, no para cualquier persona. Estudiate otra cosa. Sí. Y algo a lo mejor que tenga que ver con algo más mamón, ¿no? Una ingeniería en alimentos, no sé, algo así. ¿Tú qué consejo le darías a estas personas que quieren o están pensando estudiar gastronomía para que realmente digan, güey, sí quiero estudiar gastronomía, o güey, ¿sabes qué? Sí, no, mejor tomo un curso que me gusta un poco la cocina y le doy por otro lado? Yo creo que está bien, mira, si te gusta la gastronomía y quieres estudiarla, adelante, ¿no? Pero tómala como una alternativa porque también, pues bien, es un curso grande, es un curso largo la escuela de gastronomía, porque el curso te va a especializar en una sola cosa, ejemplo, no sé, un curso de panadería, ¿no? Un curso de repostería, pero si tú quieres especializarte en todo, quieres manejar de todo, pues métete a la escuela de gastronomía. Si quieres ganar de eso, métete a un trabajo y saca un papel de gastronomía, porque lo que necesitas es ganar experiencia y tener el papel, porque desgraciadamente pues, lo que te avala en México pues, es el papel, ¿no? Tú puedes llegar con tanta experiencia y decir yo sé de todo, ¿no? Y tú dices no tengo más que la secundaria, pero híjole, pues muchas gracias, carnal, porque no la vas a armar. Entonces, pues siempre que se armen con ese papel, antes que nada, y que se coman diferentes restaurantes, diferentes áreas. Como por ejemplo a mí me gustaba mucho eso, ¿no? Pasar de una área a otra, y no tiene nada de malo, o sea, no lo ven como que están siendo inestables, ¿no? Inestables laboralmente. Experiencia en esta área. Exactamente, experiencia en varias porque ramas. Lo que necesitas es aprender, lo que necesitas inicialmente es aprender, no necesitas tanto el dinero, o sea, el error en gastronomía es que tú salgas y digas yo quiero ganar tanto, no quieres aprender tanto, güey, porque lo que necesitas es agarrar experiencia. Después te sales de ahí y trabajas en donde tú quieras, a lo mejor porque ya pisaste freidoras, porque ya pisaste un lugar de carnes, ya pisaste un lugar de cocina española, ¿no? Pero ya lo manejaste bien, ya sabes cómo se maneja, cómo haces tus pedidos, cómo haces tus producciones. Entonces ya teniendo esa experiencia laboral, pues tú puedes llevarla a tu vida profesional. Pero primero tienes que dedicarte a trabajar en esto. Es muy importante la carrera, pero... Como consejo, si vas a estudiar esto, sí, pero también chingale, porque vas a cansarte antes de empezar a... Y si es algo que ya no tienes opción, ¿no? Porque si también tienes algunas otras opciones, mejor considéralo, porque realmente esta carrera está... Es pesada, ¿no? Es pesada, está difícil y es muy mal pagada, donde estés. Sí, es un porcentaje mínimo del 100%, yo creo que un 10% gana bien en gastronomía, ¿no? Sí, correcto. Y vas a ganar muy bien si tienes una muy buena palanca, un muy buen amigo, una muy buena persona que te vaya a conectar. Lo hemos hablado aquí antes, los conectes hacen todo en este mundo. Sí, la verdad. Y lo vamos a seguir hablando al parecer en todas las áreas profesionales que vamos a ver, vamos a seguir hablándolas. Sí. Y pues te esperamos muy pronto aquí, Andri, de nuevo en una segunda parte, tercera. Creo que tienes claro. historia para
Sí, contar bastante. horas, entonces tenemos tiempo, un chingo de Sí. cosas, y tenemos que fumar mientras. Entonces, Claro. gracias por compartir este monchis. No, gracias a ti Siguiente por el monchis espero espacio. sea otra cosa también. Vamos a cocinar, vamos a estar agregando los mini clips de cómo estuvimos cocinando también este delicioso monchis. Está muy chido de veras. Gracias, que Pues sí me lo imagino con chiles en vinagre. Sí. Medio locochón, sí, porque también Va a el ser mi vinagre cena, te yo va- creo, una vez a la semana, probablemente. Entonces, pues muchísimas gracias, carnal. ¿Quieres despedirte de la banda? No, pues muchas gracias y ahora sí que esperemos no nos hayamos saltado con nuestra dulce y delicada voz. Gracias, amigo. Pues chido, Gracias a banda, ti. nos vemos la siguiente semana. Gracias. Estamos aquí al pendiente de todos sus comentarios para lo que nos quieran estar retroalimentando y que a quien quieren que invitemos, pues que sea probable todavía, porque pues un Bad Bunny yo creo que sí va a estar medio complicado, pero muy pronto yo creo que sí. Está Va. ocupada por la boca. Cámara chida, banda, nos vemos, éxito.